En este video estaremos nombrando y determinando el dominio de varias funciones. El dominio de una función es un conjunto de todas las entradas posibles. Si tenemos una función de x podemos decir el dominio es un conjunto de todos los valores de x posibles. Para determinar el dominio, hay dos reglas a tener en cuenta. Número 1, no podemos dividir por 0. Y número 2, al tratar con el conjunto de números reales, no podemos sacar la raíz cuadrada de un número negativo. La primera función es f de x es igual a x al cuadrado más 3x menos 10. Esta es una función polinómica de grado 2, que llamamos una función cuadrática. Y ahora el dominio va a ser el conjunto de todas las entradas posibles o valores x y podemos tomar cualquier número real, cuadrarlo y sume 3 veces el número real y luego reste 10 y, por lo tanto, el dominio es todos los números reales que usando una notación es el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo. A continuación tenemos f de x es igual a 5x más 7, que es una función polinómica de grado 1 y, por lo tanto, llamamos a esto una función lineal. Y nuevamente para el dominio podemos multiplicar 5 por cualquier número real y luego sumar 7 y, por lo tanto, una vez más, el dominio sería todos los números reales, que es el intervalo abierto desde el infinito negativo al infinito positivo. Pero eche un vistazo a estos dos gráficos porque el dominio es un conjunto de todas las entradas posibles y valores x, encontramos el dominio a lo largo del eje horizontal o x. Y debido a que este gráfico se mueve hacia la izquierda, y hacia la derecha sin agujeros ni interrupciones, esto verifica que el dominio sea todos números reales. Entonces este sería el gráfico del dominio de la función dada. Y lo mismo para la función lineal, se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha sin agujeros ni roturas. Y por lo tanto, el dominio es todos los números reales. Luego tenemos f de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 36 menos 3x. Esta es una función radical o más específicamente una función de raíz cuadrada. Para determinar el dominio, el radicando de 36 menos 3x debe ser no negativo, lo que significa que para encontrar el dominio debemos establecer 36 menos 3x mayor o igual que 0. Si 36 menos 3x es mayor o igual que 0, no será negativo y la raíz cuadrada será real. Y resolvemos la desigualdad que restamos 36 en ambos lados para aislar el término variable que nos da 3x negativas, mayores o iguales que 36 negativas. Ahora, para resolver por x, dividimos ambos lados por 3 negativos. Recuerde que al resolver una desigualdad, multiplicamos o dividimos ambos lados por un negativo, debemos revertir la desigualdad. Entonces, simplificando aquí tenemos x a la izquierda, revertimos la desigualdad por lo que tenemos x es menor o igual que, a la derecha, tenemos 36 negativos divididos por 3 negativos que son 12 positivos. Este es un dominio. Entonces el dominio es x menor o igual a 12, pero necesitamos esto en notación de intervalo. Entonces, si graficamos esto, el intervalo incluye 12, así que tenemos un punto cercano en 12, y luego los valores obtienen menos de 12 moviéndose hacia la izquierda acercándose al infinito negativo y, por lo tanto, usando notación de intervalo. El dominio es de infinito negativo a 12 positivo porque incluye 12 positivo, usamos un corchete a la derecha. Entonces este es el dominio que usa notación de intervalo. Luego tenemos f de x es igual a una raíz cuadrada de la cantidad 2x menos 8. Nuevamente, esta es una función radical o más específicamente una función de raíz cuadrada. El radicando debe ser no negativo y, por lo tanto, para encontrar el dominio debemos establecer 2x menos 8, mayor o igual que 0, sumamos 8 a ambos lados para obtener 2x, mayor o igual que 8 divide ambos lados entre 2. Simplificar que tenemos x es mayor o igual que 4 positivo. Y si graficamos esto, tenemos un punto cerrado en 4 flechas a la derecha donde los valores se vuelven mayores que 4 acercándose al infinito positivo y, por lo tanto, usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de 4 al infinito con intervalos cercanos o incluye 4, entonces tenemos un corchete a la izquierda y paréntesis a la derecha. Mirando estos dos gráficos, podemos ver el dominio de esta primera función de raíz cuadrada, es menor o igual a 12 o de infinito negativo a 12, y el dominio de la segunda función de raíz cuadrada es x mayor o igual que 4, o de 4 a infinito. Luego tenemos f de x es igual a la raíz cúbica de la cantidad 4x menos 6. Nuevamente, esta es una función radical, o más específicamente una función de raíz cúbica.
Recuerde que podemos tomar la raíz cúbica de un número positivo y negativo, así como 0 y, por lo tanto, el dominio de la función raíz cúbica será todo real o el intervalo abierto desde el infinito negativo al infinito positivo. Luego tenemos f de x igual a 19 porque el valor de salida o función es siempre 19, esto se llama una función constante. Y nuevamente, la entrada o x puede ser cualquier número real, solo la salida siempre será 19 porque la entrada puede ser cualquier número real nuevamente, el dominio es el intervalo abierto del infinito negativo al infinito positivo. Al observar estos dos gráficos, podemos ver los gráficos moverse hacia la izquierda y hacia la derecha sin agujeros ni interrupciones, lo que verifica gráficamente que el dominio es todo real para la función raíz del cubo, así como la función constante. Luego, tenemos f de x es igual a x al cubo menos 4x. Esta es una función polinomial de grado 3 que se llama función cúbica. El dominio, podemos tomar cualquier número real, ponerlo en cubos y restar 4 veces el número real y, por lo tanto, el dominio es todo real. Luego tenemos f de x es igual a la cantidad x más 1 dividido por la cantidad x menos 6. Esta es una función racional. Una función racional como razón o cociente de dos funciones polinomiales. O en nuestro caso, tenemos una relación o cociente de dos funciones lineales. Y ahora para encontrar el dominio, debido a que la división por 0 no está definida, y para determinar qué valor de x hará que el denominador sea igual a 0 una vez que encontremos ese valor, debemos excluir el valor del dominio. Entonces, para encontrar el dominio de esta función racional, primero establecemos x menos 6 igual a 0. Resolviendo para x, sumamos 6 a ambos lados dándonos x es igual a 6, lo que significa que el dominio de la función racional será todos los números reales, excepto 6. Así que grafiquemos esto en la recta numérica. Desea graficar todos los números reales excepto 6. Digamos que esto es 0 y esto es 6. Para excluir 6, tenemos un punto abierto en 6, y luego graficamos todos los demás números reales a la derecha y a la izquierda. Entonces a la derecha nos acercamos al infinito. A la izquierda nos acercamos al infinito negativo, lo que significa que, utilizando la notación de intervalo, el dominio será del infinito negativo a 6. No incluye 6, por lo que tenemos un paréntesis a la derecha de 6. La unión, usamos esta para la unión y luego de 6 a infinito. De nuevo sin incluir 6. Este es el dominio que usa notación de intervalo. Veamos estos dos gráficos. Nuevamente podemos ver, mirando la función cúbica, el gráfico se mueve hacia la izquierda, y hacia la derecha sin agujeros ni interrupciones, lo que verifica que el dominio es todos números reales. Y ahora, para la función racional, observe cómo hay una ruptura en el gráfico en x igual a 6, pero luego, a partir de ahí, el gráfico se mueve hacia la derecha, y hacia la izquierda verificando que el dominio es todo real, excepto 6. Y para nuestros dos últimos ejemplos, tenemos f de x igual a x, esta es una función polinómica de grado 1 y, por lo tanto, podemos llamar a esto una función lineal. Pero debido a que la entrada y la salida son x más específicamente, esto se llama función de identidad. Aquí, debido a que la entrada puede ser cualquier número real que será el mismo que la salida, el dominio es todo real, lo que nuevamente, utilizando la notación de intervalo, es el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Y luego finalmente tenemos f de x es igual al valor absoluto de x menos 3 debido al valor absoluto, esto se llama función de valor absoluto. Y debido a que podemos tomar el valor absoluto de cualquier número real y luego restar 3, una vez más, el dominio es todo real. Echemos un vistazo a estos dos gráficos. Y puede observar que ambos gráficos se mueven hacia la izquierda, y hacia la derecha sin agujeros ni interrupciones, lo que verifica que el dominio sea todos números reales para ambas funciones. Espero que hayas encontrado esto útil.